Padre amado, me acerco a ti con un corazón lleno de confianza, porque sé que eres el Dios que restaura. Hay momentos en la vida en los que el tiempo parece perderse entre desafíos y caídas, pero en ti, Señor, encuentro la certeza de que ningún día, ninguna lágrima ni esfuerzo son en vano. Tu palabra en Joel 2:25 me recuerda que los años consumidos por las langostas pueden ser restaurados. Así como Israel vio tu mano poderosa revertir lo que parecía irrecuperable, también pongo ante ti todas las áreas de mi vida que necesitan tu intervención. Señor, sé que a veces me siento abrumado por el pasado, ya sea por decisiones equivocadas o por situaciones fuera de mi control. Pero hoy, entrego todo en tus manos, porque creo en tu promesa. Eres el Dios que trae luz donde hay oscuridad, el Dios que transforma la desesperación en esperanza. Te pido, Padre, renueva en mí la fe y la fuerza para seguir adelante, sabiendo que ya tienes un plan de restauración para cada pérdida y cada dolor. Ayúdame a ver más allá de las circunstancias, a confiar en lo invisible, porque sé que tu propósito es mayor de lo que mis ojos pueden ver. Así como restauraste la alegría del pueblo de Israel después de años de escasez, creo que estás preparando algo especial en mi vida. Renueva mi confianza en ti, Padre, y llena mi corazón con la certeza de que tu fidelidad nunca falla. Sé que este es solo el comienzo de tu obra en mí, y aunque aún no vea los resultados, elijo descansar en tus promesas. Sé que tienes más que revelar, y mi corazón está abierto para recibir lo que está por venir. Señor, en tu presencia encuentro la paz que tanto busco. Incluso cuando las circunstancias a mi alrededor parecen imposibles de cambiar, elijo confiar en tu poder. Sé que tu restauración no se limita a las cosas que veo o toco, llega a lo más profundo de mi ser, trayendo sanidad a heridas que ni siquiera sabía que existían. ¿Cuántas veces, Padre, me lamento por sueños que no se realizaron o por puertas que se cerraron? Pero tu palabra me enseña que tu plan es mayor y que todo coopera para el bien de los que te aman, como está escrito en Romanos 8:28. Te agradezco, Dios, porque eres experto en transformar historias rotas en testimonios vivos. Aquellas relaciones que creí perdidas, los proyectos que parecían sin futuro, incluso los momentos de soledad que tanto dolieron, todo eso está en tus manos. Sé que puedes traer nueva vida donde todo parecía muerto. Ayúdame a mirar mis dificultades no como un final, sino como un nuevo comienzo. Porque cuando pienso en lo que hiciste en la vida de Job, quien perdió todo y luego fue bendecido al doble, veo que eres el Dios que supera todas las expectativas. Padre, incluso cuando las respuestas no llegan en el tiempo que espero, elijo descansar en tu fidelidad. Anímame a ver más allá de lo inmediato, sabiendo que tu restauración es completa y perfecta. Permite que mi corazón no se aferre a lo que perdí, sino a lo que estoy por ganar en ti. La esperanza que viene de ti es la fuerza que me hace levantar la cabeza y seguir adelante. Sé que hay más de tu propósito por ser revelado, y eso me da el valor para confiar en el próximo paso, aunque no vea todo el camino. Mi Dios, cómo es difícil ver más allá del dolor en los días en que las lágrimas son compañeras constantes. Pero hoy quiero agradecerte porque tu palabra me recuerda que nada es en vano en tus manos. En Romanos 8:28, me aseguras que todas las cosas cooperan para el bien de los que te aman, incluso los dolores más profundos. Sé que, en medio de las pérdidas y frustraciones, estás transformando mi sufrimiento en algo que glorifica tu nombre y moldea mi carácter. Señor, enséñame a ver propósito en cada desafío. Así como José, quien fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, creo que estás usando estas dificultades para llevarme a un lugar de bendición. ¿Cuántas veces él debió haber cuestionado el porqué de tanto sufrimiento, pero al final entendió que todo formaba parte de tu plan? Que yo también pueda confiar en ese proceso, sabiendo que el dolor de hoy es la preparación para el testimonio de mañana. Ayúdame a permanecer firme, incluso cuando el peso parezca insoportable, porque sé que mi fuerza está en ti. Señor, en este momento pongo mi vida delante de ti en oración.
Sé que solo tú tienes el poder de restaurar todas las áreas que están rotas, de renovar la esperanza y de traer vida donde hay oscuridad. Te entrego mis dudas, mis heridas y todo lo que aún no comprendo, confiando en que tu gracia será suficiente. Que tu espíritu me fortalezca y me guíe, para que pueda caminar con confianza y fe, sabiendo que tú eres mi protección y mi refugio. Amado Padre, también oro por cada persona que escucha este mensaje. Que sus corazones sean tocados por tu presencia y que puedan sentir cuánto los amas y cuidas. Para aquellos que están cansados y agobiados, pido que renueve sus fuerzas y restaure su alegría. Que este sea el comienzo de un tiempo de victoria, donde la confianza en ti sea renovada y tu amor sea el fundamento de cada paso. Ayúdanos a compartir este mensaje de esperanza, para que más personas puedan experimentar tu fidelidad. Dios, sé que ya estás trabajando en nuestras vidas, aunque aún no podamos ver todo lo que está por venir. Oro para que cada uno de nosotros tenga el valor de enfrentar el día con un corazón lleno de fe y gratitud. Que siempre recordemos que en ti no hay imposibles. Gracias por ser el Dios de la restauración, la fuerza y la esperanza. Sigo confiando en tus promesas y entrego cada detalle a tu cuidado, esperando aquello que solo tú puedes hacer. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para confiar en la restauración que Dios tiene para tu vida? ¿Qué pasos puedes dar hoy para abrir espacio a ese cambio? Tal vez sea una oración sincera por la mañana, o quizá el acto de entregar tus preocupaciones a Dios, creyendo que Él está cuidando cada detalle. No dejes para después lo que puede transformar tu presente. Dios está esperando por ti, y la decisión de buscarlo puede cambiarlo todo. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe y traiga esperanza. Caminemos juntos con Dios y difundamos este mensaje de confianza y renovación.